Ahora, comencemos. Víctor Villalobos estaba de pie en el pasillo estéril del centro médico, con el reloj de su padre pesando en su muñeca. Habían pasado 3 semanas desde el funeral de Hugo Villalobos. 3 semanas desde el ataque al corazón que se lo llevó a los 62 años. El reloj era todo lo que le quedaba a Víctor del hombre que le enseñó que un apretón de manos significaba algo. Que tu palabra era tu garantía. Que la familia siempre era lo primero. El análisis genético había sido idea de su hermana. Papá se fue joven, Vic, había dicho ella en el velorio. Tienes a los gemelos en quienes pensar. Solo hazte la prueba. Para saber a qué te enfrentas. Un consejo práctico. Víctor apreciaba lo práctico. Había construido su carrera sobre lo práctico. 20 años como arquitecto restaurador, rescatando edificios centenarios del borde del colapso. Aprendió a ver lo que otros pasaban por alto, el daño estructural oculto, la podredumbre bajo la pintura fresca, las mentiras que la gente se contaba sobre cimientos que nunca resistirían. Su firma, Villalobos y Asociados, tenía reputación por encontrar la verdad en los edificios viejos, sin importar cuán fea pudiera ser esa verdad. A los 43 años, Víctor tenía todo lo que un hombre podía desear. Mariana, su esposa desde hacía 17 años, hermosa y de lengua afilada de la manera que lo mantenía interesado. Los gemelos, Jazmín y Lucas, de 15 años, perfectos en esa manera imperfecta que tienen los adolescentes. Una casa estilo colonial artesanal en Lomas de Chapultepec, que habían restaurado juntos habitación por habitación. Su nombre en edificios a lo largo de 3 estados. La puerta del consultorio del doctor Alberto Guzmán se abrió. El genetista era más joven de lo que Víctor esperaba, tal vez 35 años, con la expresión cuidadosa y neutral que los médicos usaban cuando las noticias eran malas. Señor Villalobos, por favor, pase. Víctor había esperado hablar de marcadores de colesterol, condiciones cardíacas hereditarias, tal vez algunos cambios en el estilo de vida. No había esperado que el doctor Guzmán cerrara la puerta y le pusiera seguro. No había esperado que el hombre se sentara frente a él y cruzara las manos como un sacerdote preparándose para una confesión. Necesito mostrarle algo, dijo el doctor Guzmán, y quiero que sepa que he verificado 3 veces estos resultados. Hice que 2 colegas los verificaran de forma independiente. El primer aleteo de inquietud golpeó el pecho de Víctor. Eso suena ominoso. Señor Villalobos, su análisis genético reveló varios marcadores que debemos discutir, pero hay algo más. El doctor Guzmán giró su monitor. Gráficos, tablas, secuencias de letras que no significaban nada para Víctor. Basado en su perfil de ADN, específicamente ciertos marcadores cromosómicos y mutaciones genéticas que porta, es médicamente imposible que usted haya engendrado hijos biológicos. Las palabras flotaron en el aire como humo. Víctor las escuchó, entendió las sílabas individuales, pero no podía conectarlas con un significado. Tengo gemelos, dijo. Jazmín y Lucas, tienen 15 años. Entiendo que esto es. Yo estuve allí en la sala de partos. Corté el cordón umbilical de Lucas. Sostuve a Jazmín 3 minutos después de que nació. La voz de Víctor era firme, pero sus manos habían empezado a temblar. Me está diciendo. Le estoy diciendo que biológica y genéticamente, usted no puede ser su padre. Lo siento. El consultorio se sentía demasiado pequeño. Víctor se levantó y caminó hacia la ventana que daba al estacionamiento. Su camioneta estaba 3 filas atrás, con el logo de la compañía en el costado, Villalobos y Asociados, restaurando el ayer, construyendo el mañana. ¿Cuántas veces había pedido Lucas conducir esa camioneta? ¿Cuántos sitios de obra había visitado Jazmín? Con el casco puesto, haciendo preguntas sobre muros de carga y profundidades de cimientos. Muéstreme, dijo Víctor. Muéstreme exactamente de qué está hablando. El doctor Guzmán lo guió a través de ello. Marcadores del síndrome de Klinefelter, mutaciones genéticas que lo dejaban estéril. Números y ciencia con los que no se podía discutir, que no se podían negociar. El tipo de verdad que le rompe la columna vertebral a un hombre. ¿No hay posibilidad de error? Hice que el doctor Álvarez y el doctor Macías revisaran la secuenciación de forma independiente. Llegaron a la misma conclusión. Lo siento, señor Villalobos.
Sé que esto no es lo que vino a averiguar. Víctor sacó su teléfono. Su fondo de pantalla mostraba a Jazmín y Lucas en su fiesta de cumpleaños el mes pasado. Pastel de chocolate embarrado en la cara de Lucas. El brazo de Jazmín alrededor de su hermano. Sus hijos, con su ADN o no, eran sus hijos. El teléfono vibró en su mano. El nombre de Jazmín en la pantalla. Tengo que contestar esto, dijo Víctor. El doctor Guzmán asintió y salió para darle privacidad. Hola, princesa, dijo Víctor, forzando normalidad en su voz. Papá. La voz de Jazmín era pequeña, aterrorizada, nada como su hija aguda y segura. Papá, tienes que venir a casa ahora mismo. ¿Qué pasa? ¿Estás herida? Hay un hombre aquí con abogados. Dice. Su voz se quebró. Dice que somos de su sangre, que es nuestro padre biológico. Mamá. Papá, mamá está diciendo que es verdad. Dice que tenemos que empacar. Que nos vamos a vivir con él. El suelo desapareció bajo los pies de Víctor. La prueba genética. Esta llamada telefónica. No era coincidencia. No era posible. Pon a tu madre al teléfono. No quiere hablar contigo. Los abogados dijeron que no lo hiciera. Papá, no entiendo qué está pasando. Lucas se encerró en su cuarto. Por favor, ven a casa. Estoy a 20 minutos. No empaquen nada. No vayan a ningún lado. ¿Me oyes? Ya voy. Colgó y agarró su chamarra. El doctor Guzmán estaba esperando en el pasillo. Señor Villalobos. Necesito una copia de esos resultados. ¿Todo? Ahora. 5 minutos después, Víctor estaba en su camioneta, con un sobremanila en el asiento del copiloto, conduciendo como si el diablo lo persiguiera. Tal vez el diablo lo hacía. O tal vez había estado viviendo con el diablo durante 17 años y simplemente no lo sabía. La casa colonial se veía igual que esa mañana. La misma puerta roja que Víctor había decapado y barnizado él mismo. El mismo roble en el patio delantero donde había colgado un columpio de llanta cuando los gemelos tenían 6 años. Las mismas jardineras que Mariana plantaba con geranios cada primavera. Todo igual. Todo diferente. 2 autos que no reconocía estaban en la entrada. Un sedán Mercedes negro y un Lexus gris. Autos de abogados. Autos de dinero. Víctor cruzó la puerta principal hacia su sala y descubrió que su mundo ya había sido repartido sin él. Mariana estaba parada junto a la chimenea, de brazos cruzados. Aún hermosa a sus 41 años, con el cabello castaño recogido, usando el vestido azul que él le compró para su aniversario. 2 hombres de traje la flanqueaban. Abogados, obviamente. Y en el sofá, luciendo exactamente como Lucas, excepto 28 años mayor, estaba sentado un hombre que Víctor nunca había visto antes. Sergio Peralta. Tenía que ser el padre biológico. Tenía los ojos verdes de Lucas, sus hombros anchos, el mismo remolino que hacía que su cabello oscuro se levantara del lado izquierdo. El parecido era innegable, devastador. Víctor, dijo Mariana, sin emoción en su voz, como si saludara a un extraño. ¿Qué demonios está pasando en mi casa? Uno de los abogados dio un paso adelante. Gerardo Linares, según la tarjeta de presentación que ofreció. Víctor no la tomó. Señor Villalobos, represento al señor Sergio Peralta. Estamos aquí para discutir los arreglos de custodia de Jazmín y Lucas Peralta. Su apellido es Villalobos. No por mucho tiempo, dijo Sergio. Tenía una voz grave, confiada, la voz de un hombre que pensaba que ya había ganado. Son mis hijos, Villalobos. Mi sangre. Es hora de que conozcan a su verdadero padre. Víctor miró a Mariana. 17 años de matrimonio y estaba mirando a una extraña. ¿Es verdad? Ella no lo miró a los ojos. Es complicado. ¿Es verdad? Sí. Apenas un susurro. La habitación se inclinó. Víctor se agarró del respaldo de la silla más cercana. Tenemos pruebas de ADN,
continuó Gerardo Linares, sacando papeles de su maletín. Resultados de paternidad ordenados por la corte que prueban que el señor Peralta es el padre biológico. Estamos preparados para solicitar la custodia total basada en fraude. Y salgan de mi casa. Señor Villalobos, entiendo que esté molesto, pero... Dije que se larguen. La voz de Víctor era tranquila, mortal. La voz que ponía nerviosos a los subcontratistas cuando intentaban tomar atajos. Todos ustedes. Ahora. No vamos a ir a ninguna parte hasta que hayamos resuelto un acuerdo, dijo Sergio, poniéndose de pie. Era 5 centímetros más alto que Víctor. Me he perdido 15 años con mis hijos. Eso termina hoy. ¿Tus hijos? Víctor avanzó hacia él. Tienes 3 segundos para salir antes de que te saque a patadas. Papá. Jazmín apareció en lo alto de las escaleras. Lucas detrás de ella. Ambos gemelos parecían aterrorizados. Jazmín corrió hacia abajo, poniéndose entre Víctor y Sergio. Papá, por favor no. Víctor miró a su hija. Tenía el cabello castaño de Mariana, los pómulos afilados de Mariana, pero sus ojos eran verdes como los de Sergio. Como los de Lucas. Como nunca lo había notado. Está bien, princesa. Esta gente se va. Señor Villalobos, tenemos una orden judicial, dijo Gerardo Linares, sacando otro documento. Se ha otorgado la custodia temporal al señor Peralta pendiente de una audiencia completa. Los niños deben venir con nosotros hoy. Sobre mi cadáver. Papá. La voz de Lucas desde las escaleras. ¿Es verdad? ¿No somos tuyos? La pregunta lo destrozó. Víctor se volvió hacia su hijo. No su hijo. Su mente gritaba. No es tu sangre. Y vio miedo en esos ojos verdes. Miedo, confusión y 15 años de confianza desmoronándose. Eres mío, dijo Víctor. La genética no cambia eso. En realidad, sí lo hace, dijo Sergio. Legalmente, financieramente, en todas las formas que importan. Son mis hijos. Mariana cometió un error hace 17 años, pero lo estamos corrigiendo ahora. Un error. Víctor se volvió hacia Mariana. 17 años. Me has mentido durante 17 años. Traté de decírtelo, dijo Mariana, pero su voz era débil, poco convincente, tantas veces. Pero estabas tan feliz. Y los gemelos necesitaban un padre y tú eras conveniente, terminó Sergio. Buen trabajo, casa bonita, estable. Todo lo que Mariana necesitaba mientras yo arreglaba mi vida. Pero estoy aquí ahora. Estoy listo para ser su padre. Las piezas caían en su lugar con una claridad enfermiza. Esto no fue espontáneo. Esto fue planeado, coordinado. El comportamiento de Mariana los últimos meses, las llegadas tarde, las llamadas telefónicas susurradas, la distancia entre ellos. Él había pensado que era estrés por su trabajo en la galería. Había sido un tonto. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Víctor a Mariana. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? Ella no respondió. 6 meses, dijo Sergio, sonriendo. Desde que recibí la herencia. Resulta que ahora valgo unos 800 millones de pesos. Es curioso cómo eso cambia las cosas, ¿no? De repente, Mariana recuerda. Ella tiene mis hijos. De repente, quiere hacer las cosas bien. Dinero, por supuesto. Siempre se reducía al dinero. Los niños necesitan empacar sus cosas esenciales, dijo Gerardo Linares. Tenemos habitaciones preparadas en la finca del señor Peralta. Jazmín, Lucas, sí por favor. No vamos a ir a ningún lado, dijo Lucas. Bajó las escaleras, se paró junto a Jazmín, junto a Víctor. No me importa lo que diga una prueba. Este es nuestro papá. Esta es nuestra casa. Lucas, cariño, por favor, comenzó Mariana. No, la voz de Lucas se quebró. No me digas cariño. Mentiste. A todos nosotros durante toda nuestra vida. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas, dijo Sergio.
Pero vienen conmigo hoy. Víctor puso una mano en el hombro de cada gemelo. Nadie va a ir a ninguna parte. Mariana, ¿quieres el divorcio? Bien, nos divorciaremos. Pero mis hijos se quedan conmigo. No son tus hijos, dijo Sergio. Yo los crié, los alimenté, les enseñé a andar en bicicleta y a conducir autos. Me quedé despierto con ellos cuando estaban enfermos. Eso los hace míos en todas las formas que importan. No legalmente, intervino Gerardo Linares. Señor Villalobos, simpatizo con su posición, pero la ley es clara. Los padres biológicos tienen derechos que prevalecen. Entonces iremos a la corte. Pelearemos esto. Pero hoy, ahora mismo, se quedan aquí. Perderás, dijo Sergio. Sabes que perderás. Ahórrate los honorarios legales, Villalobos. Son mi sangre. Los tribunales se pondrán de mi lado. Entonces déjalos. Pero hasta que un juez me diga lo contrario, esta sigue siendo mi casa, y estos siguen siendo mis hijos, y tú sigues invadiendo propiedad privada. Por un momento, Víctor pensó que Sergio podría intentar golpearlo. Los puños del hombre se cerraron, su mandíbula se tensó, pero Gerardo Linares puso una mano en su brazo. Presentaremos los papeles mañana, dijo el abogado. Fecha de corte dentro de la semana. Señor Villalobos, le aconsejo que consiga representación legal. Esto será costoso, en última instancia, inútil, pero esa es su elección. Se fueron. Sergio echó una última mirada a los gemelos. Nos vemos pronto, hijos. Tenemos mucho de qué ponernos al día. La puerta se cerró. Víctor esperó hasta escuchar los autos alejarse antes de que sus piernas cedieran. Se sentó en el sofá, el mismo sofá donde había leído cuentos antes de dormir, donde la familia veía películas los viernes por la noche, donde Jazmín había anunciado que quería estudiar arquitectura como su papá. Como su papá, excepto que él no lo era. No realmente. Mariana estaba parada junto a la chimenea, en silencio. ¿Cómo pudiste? La voz de Víctor estaba hueca. Simplemente sucedió. Sergio y yo salimos en la universidad. Luego te conocí a ti, y eras todo lo que él no era. Responsable, estable, bueno. Pero Sergio apareció en nuestra fiesta de compromiso y nosotros. Se detuvo. Fue una noche. Un error. 17 años de mentiras no es un error. Es una elección que hiciste todos los días. Lo sé, Dios, Víctor, lo sé. Pero no sabía que eran suyos. No con seguridad. No hasta que Sergio los hizo analizar cuando. Hace 3 meses me rastreó. Dijo que quería saber si tenía hijos. No pensé. Pensé que eran tuyos. Realmente lo pensé. Mentiras. Todo eran mentiras. ¿Y cuándo te enteraste? El rostro de Mariana se endureció. Él vale 800 millones, Víctor. Los gemelos podrían tenerlo todo. Las mejores escuelas, oportunidades que nosotros nunca podríamos. Así que los vendiste. Estoy asegurando su futuro. Estás destruyendo a su familia por dinero. Víctor se puso de pie, la rabia finalmente rompiendo a través del shock. Tienen un futuro aquí conmigo. Un futuro en una casa de clase media con un padre que pasa 60 horas a la semana restaurando los edificios de otras personas. Sergio puede darles el mundo. Yo les di un hogar. Amor. Eso solía significar algo para ti. El amor no paga Harvard. El amor no abre puertas. Él no conocía a esta mujer. Tal vez nunca lo había hecho. Jazmín y Lucas no se habían movido de donde estaban en el vestíbulo viendo cómo se desintegraba el matrimonio de sus padres. Niños, dijo Víctor, vayan arriba. Por favor, papá. Empezó Jazmín. Por favor. Se fueron. Víctor escuchó la puerta de Lucas cerrarse. Luego la de Jazmín. Quiero que te vayas, le dijo Víctor a Mariana. Esta noche. Esta es mi casa también. No me importa. Empaca una maleta. Ve a la mansión de Sergio, pero te quiero fuera.
Los abogados dijeron. Mariana. La voz de Víctor era hielo. He construido una carrera encontrando debilidades estructurales, viendo lo que está oculto. Acabas de declararme la guerra frente a nuestros hijos. Elegiste tu bando. Ahora vive con ello. Sal de mi casa antes de que haga algo que ambos lamentaremos. Por primera vez, Mariana pareció insegura. Tal vez vio algo en sus ojos. Alguna línea que finalmente le había hecho cruzar. Esto no ha terminado, dijo ella. Tienes razón. Apenas está comenzando. Ahora lárgate. Ella se fue, empacó una maleta, llamó a un taxi, salió por la puerta roja que Víctor había restaurado para su 10º aniversario. Él la vio irse, vio el taxi desaparecer calle abajo. Luego fue a su estudio, cerró la puerta y abrió el sobremanila del Dr. Guzmán. Los resultados genéticos lo miraban fijamente. Prueba científica de que todo lo que creía sobre su vida era ficción. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Esto es solo el comienzo. Vas a perderlo todo igual que yo lo hice. Disfruta viendo cómo se derrumba tu vida perfecta. Sergio. Víctor lo leyó 2 veces. Luego abrió su laptop. Había pasado 20 años encontrando la verdad en los edificios, exponiendo lo que la gente quería ocultar. Ahora aplicaría esas mismas habilidades para encontrar la verdad en su vida. Sergio Peralta pensaba que había ganado. Mariana pensaba que había asegurado el futuro de los gemelos. No tenían idea de con quién estaban tratando. Víctor abrió un buscador y escribió el nombre de Sergio. Hora de aprender todo sobre el hombre que quería destruir a su familia. Hora de encontrar las debilidades, el daño oculto, la podredumbre bajo la pintura fresca. Para cuando Víctor cerró su laptop 3 horas más tarde, el sol se había puesto. Había aprendido que Sergio Peralta había heredado su fortuna de su tío hacía 3 meses. Que Sergio tenía un problema con el juego, que había estado casado 2 veces, ambos matrimonios terminando mal, que tenía 2 multas por conducir ebrio, un cargo de agresión que había sido desestimado y una reputación en su ciudad natal de Querétaro por ser imprudente con el dinero. Este era el hombre que quería a sus hijos. Este era el hombre que Mariana pensaba que era mejor que él. Víctor sacó un cuaderno, empezó a escribir. Planes, estrategias, posibilidades. Sergio y Mariana querían jugar en la corte. Bien, jugarían en la corte. Pero Víctor había aprendido hacía mucho tiempo que las batallas se ganaban antes de disparar el primer tiro. Se ganaban en la preparación, la planificación, la comprensión de las debilidades de tu enemigo. Y Víctor Villalobos era muy bueno encontrando debilidades. Las oficinas legales de Gerardo Linares ocupaban el piso 12 de una torre de cristal en Santa Fe. Víctor estaba sentado en la sala de espera, la carta de los abogados de Sergio pesaba en el bolsillo de su saco. Audiencia de custodia temporal programada para el viernes. Faltaban 4 días. Frente a él estaba sentado Daniel Reyes, el investigador privado que Víctor había contratado hacía 2 días. Daniel tenía unos 50 años, cabello canoso y los ojos pacientes de un hombre que lo había visto todo 2 veces. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Daniel en voz baja. Una vez que empecemos a cavar, no podemos deshacerlo. Estoy seguro. Víctor había pasado 2 noches sin dormir en su casa, escuchando a Jazmín llorar en su habitación, escuchando a Lucas golpear sus paredes con rabia. 2 noches de sus hijos desmoronándose mientras Mariana enviaba abogados con más papeles, más amenazas, más demandas. La puerta de la oficina se abrió. Gerardo Linares apareció, todo traje pulido y simpatía ensayada. Señor Villalobos, gracias por venir. Si me sigue. La sala de conferencias estaba diseñada para intimidar. Ventanales de piso a techo con vista a la ciudad. Una mesa donde podían sentarse 20 personas. Sergio Peralta en un extremo, Mariana a su lado. Gerardo Linares y otro abogado que Víctor no reconocía, flanqueándolos como guardias. ¿Dónde están sus abogados?, preguntó Gerardo. No los necesito para esta reunión. Sergio se rió. ¿Representándote a ti mismo? Esto será divertido de ver. Víctor se sentó frente a ellos.
Daniel se quedó junto a la puerta, cámara en mano. Están siendo grabados. Solo para que estemos claros. Eso es. Comenzó Gerardo. Legal en la Ciudad de México con el consentimiento de una parte. Yo soy la parte que consiente. Víctor sacó su propio dispositivo de grabación, lo puso sobre la mesa. ¿Comenzamos? Sergio se reclinó en su silla, confiado. Llevaba un traje caro, reloj de oro, todo de diseñador. El dinero goteaba de él como colonia. Esto es lo que va a pasar, dijo Sergio. Vas a firmar cediendo todos los derechos parentales. Los gemelos van a vivir conmigo. Tendrás visitas si eres amable. Tal vez un fin de semana si uno no y Mariana y yo vamos a criar a nuestros hijos de la manera que se merecen. Tus hijos, repitió Víctor. Es una frase interesante. Dime, Sergio, ¿cuándo te enteraste por primera vez de Jazmín y Lucas? Hace 3 meses cuando hice rastrear a Mariana. ¿Y en esos 3 meses, cuántas veces los visitaste? La mandíbula de Sergio se tensó. Estoy aquí ahora. Esa no es una respuesta. ¿Cuántas veces asististe a los partidos de fútbol americano de Lucas, a las exposiciones de arte de Jazmín? ¿Cuántas conferencias de padres y maestros, obras escolares, citas médicas? Estás desviando el tema. Estoy estableciendo un patrón. Te enteraste hace 3 meses que tenías hijos y no hiciste nada excepto contratar abogados y amenazar con quitárselos al único padre que han conocido. ¿Por qué les mentiste? Sergio golpeó la mesa con la mano. Dejaste que pensaran que eras su padre cuando sabías que no lo eras. Yo no lo sabía. No hasta hace una semana, pero tú sí durante 3 meses. Y no intentaste construir una relación. Fuiste directo a la acción legal. Víctor miró a Mariana. Con su ayuda. Mariana no lo miraba a los ojos. La corte lo verá por lo que es, intervino Gerardo Linares. Un padre biológico reclamando el lugar que le corresponde en la vida de sus hijos. ¿Lo harán? Víctor sacó una carpeta de su bolso. Daniel, ¿por qué no compartes lo que encontraste? Daniel dio un paso adelante, extendió fotos sobre la mesa de conferencias. Sergio en un casino, con fecha de hace 2 semanas. Sergio saliendo de un bar en Querétaro, obviamente borracho, con el brazo alrededor de una mujer rubia que no era Mariana. Sergio en lo que parecía una discusión con otro hombre afuera de un restaurante. Eso es. Empezó Sergio. Hablemos de tu herencia, continuó Víctor. 800 millones de pesos de tu tío Tomás Peralta. ¿Cuánto queda? Eso no es de tu incumbencia. Daniel, el investigador, sacó más documentos. Hasta ayer, al señor Sergio Peralta le quedan aproximadamente 640 millones. Ha perdido 160 millones en 3 meses. 80 millones en malas inversiones, 40 millones en deudas de juego y 40 millones manteniendo un estilo de vida que en realidad no puede permitirse a largo plazo. La cara de Sergio se había puesto roja. ¿Me investigaste? Tú querías a mis hijos. Yo quería saber quién eras. Resulta que eres un junior de 43 años con problemas de abuso de sustancias y un problema de gastos. ¿Suena eso correcto? Gerardo, acaba con esto, gruñó Sergio. Señor Villalobos, estas acusaciones. No son acusaciones. Son hechos. Registros públicos, documentos judiciales, declaraciones financieras. Todo admisible. Víctor miró a Sergio. ¿Quieres ir a la corte? Vamos a la corte. Dejemos que un juez revise tus 2 matrimonios fallidos, tus multas por conducir ebrio, tu cargo de agresión, tu adicción al juego. Dejemos que vean que no estás interesado en ser padre. Estás interesado en usar a mis hijos para parecer respetable mientras quemas el dinero de tu tío. Hijo de... ¿Y Mariana? Víctor se volvió hacia su esposa. Hablemos de fraude. A sabiendas pusiste el nombre de otro hombre en un acta de nacimiento. Aceptaste 15 años de manutención, seguro médico, gastos de educación. Eso es un delito. ¿Quieres que presente cargos? Mariana se puso pálida. Víctor,
No te atreverías. ¿Es eso una amenaza? Exigió Gerardo Linares. Es una promesa. ¿Quieren llevarse a mis hijos? Los destruiré a ambos legalmente, financieramente, socialmente. Desenterraré cada trozo de suciedad, cada mala decisión, cada esqueleto en sus armarios, y los enterraré con ello. Sergio se puso de pie, se inclinó sobre la mesa. ¿Crees que me asustas? Tengo dinero. Tengo abogados. Tengo derechos. No tienes nada, dijo Víctor en voz baja. Tienes ADN y delirios, pero esos niños allá arriba, no te conocen. No te quieren. Y ningún tribunal en el mundo los obligará a vivir con un extraño que solo los quiere por las apariencias. Tienen 15 años. Su preferencia importa, dijo Gerardo, pero no es determinante. La biología perderá ante 15 años de paternidad demostrada. ¿Quieres apostar? Víctor se puso de pie. Aquí está mi contraoferta. Se alejan ahora. Ambos retiran la demanda de custodia. Mariana, puedes tener el divorcio, pero no obtienes nada. Ni activos, ni pensión alimenticia, nada. Tomaste tu decisión. Vive con ella. Estás loco, dijo Sergio. Estoy motivado. Hay una diferencia. Víctor recogió sus papeles. Tienen hasta la audiencia del viernes para decidir. Aléjense limpiamente o me aseguraré de que el juez vea todo lo que Daniel encontró. Y créanme, encontró mucho más de lo que hay en esta carpeta. Víctor caminó hacia la puerta, Daniel siguiéndolo. Se detuvo, miró hacia atrás. Una cosa más. Esos mensajes de texto que me has estado enviando, Sergio, los amenazantes. Se los reenvié todos a mi abogado junto con los que le enviaste a Jazmín y Lucas. La cara de Sergio se puso blanca. Yo nunca. Contactaste a mi hija de 15 años en Instagram hace 3 días. Le dijiste que se arrepentiría de elegir al padre equivocado. Eso es acoso a un menor. ¿Quieres que agregue eso a la lista? ¿Silencio? No lo creo. Nos vemos en la corte. Afuera, en el elevador, Daniel dejó escapar un silbido bajo. Eso fue arriesgado. ¿Mostraste tu mano? No, dijo Víctor. Les mostré que tengo una mano. No saben qué más estoy sosteniendo. ¿Tienes algo más? Todavía no, pero lo tendré. Víctor revisó su teléfono. Un mensaje de Jazmín. Papá, un reportero llamó preguntando sobre el caso de custodia. ¿Qué les digo? Reportero. Víctor sonrió sombríamente. Sergio debió haber filtrado la historia tratando de obtener simpatía pública para el padre biológico luchando por sus derechos. Eso había sido un error. Víctor respondió, diles la verdad. Que nunca has conocido a Sergio Peralta. Que no quieres vivir con él y que soy el único padre que has conocido. ¿Puedes hacer eso? Jazmín, sí, Lucas y yo ya hablamos de eso. Estamos de tu lado, papá. Siempre. El elevador llegó al vestíbulo. Víctor salió al sol de la tarde, ya planeando su siguiente movimiento. Sergio quería una guerra de relaciones públicas. Víctor le daría una. Pero primero, necesitaba saber más. La herencia, el dinero, el momento, algo no cuadraba. Sergio recibe 800 millones e inmediatamente rastrea a los niños en los que nunca había mostrado interés antes. No, había más en esto. Daniel, dijo Víctor, necesito que profundices en la herencia. ¿Quién era Tomás Peralta? ¿Por qué le dejó todo a Sergio? Y más importante, ¿había condiciones? Daniel asintió, tomando notas. ¿Crees que los niños son parte del requisito de la herencia? Creo que Sergio Peralta está desesperado, y los hombres desesperados cometen errores. Víctor se dirigió a su camioneta. Averigua por qué está desesperado. ¿A dónde vas? A hablar con alguien que conocía a Tomás Peralta. El tío de Sergio no le dejó 800 millones por amabilidad. Siempre hay una razón para esa cantidad de dinero. Necesito saber cuál es. Víctor condujo hasta Querétaro,
2 horas con tráfico, escuchando podcast de crímenes reales y planeando. Tomás Peralta había muerto hacía 4 meses. El obituario lo listaba como un exitoso desarrollador inmobiliario, soltero, sin hijos, sobrevivido por su sobrino, Sergio Peralta. La directora de la funeraria dudó al principio, pero Víctor había aprendido hacía mucho que la sinceridad y un firme apretón de manos abrían puertas. Estoy tratando de entender quién es realmente el padre biológico de mis hijos, explicó Víctor. Tomás Peralta crió a Sergio. Necesito saber qué tipo de hombre era Tomás. La directora, una mujer mayor llamada Eunice Castañeda, se ablandó. Tomás era complicado. Un hombre de negocios brillante, pero duro, muy duro con Sergio. ¿De qué manera? Sergio era la única familia de Tomás después de que los padres de Sergio murieron en un accidente automovilístico. Sergio tenía 8 años. Tomás lo acogió, lo crió, pero... Ella dudó. Tomás no creía en regalar cosas. Hizo que Sergio se ganara todo. Tal vez demasiado. Hubo rumores de que Sergio y Tomás tuvieron una pelea hace unos 10 años. No se hablaron durante años. Entonces, ¿por qué dejarle todo a Sergio? El testamento tenía condiciones. Sergio tenía que estar casado y con hijos para heredar. Si no lo estaba, el dinero iba a la caridad. Eunice se inclinó más cerca. Entre tú y yo, Sergio apareció en el funeral con una mujer que afirmó que era su prometida. Una mujer diferente a la que se le había visto un mes antes. No creo que las condiciones de Tomás fueran sobre que Sergio sentara cabeza. Creo que Tomás lo estaba probando desde la tumba. Casado y con hijos. Las piezas encajaron. Sergio necesitaba probar que estaba casado y con hijos para mantener la herencia. Por eso rastreó a Mariana. Por eso quería la custodia. Sin los gemelos, Sergio perdería todo. Víctor agradeció a Eunice y condujo de regreso a la Ciudad de México, con la mente a toda velocidad. Esto no era sobre la familia. Esto era sobre la codicia. Sergio necesitaba a esos niños en papel para satisfacer las condiciones del testamento, lo que significaba que Víctor tenía ventaja. Llamó a Daniel desde la carretera. Necesito que consigas una copia del testamento de Tomás Peralta. Texto completo, todas las condiciones. Ya estoy en eso. Hice algunas llamadas después de nuestra conversación. Debería tenerlo por la mañana. Bien. ¿Y Daniel? Averigua con quién ha estado pasando tiempo Sergio en Querétaro. Quiero saber si realmente está casado con Mariana o si eso es otra mentira. ¿Crees que está fingiendo el matrimonio? Creo que Sergio Peralta ha construido toda su vida sobre mentiras. Es hora de probarlo. De vuelta en casa, Víctor encontró a Jazmín y Lucas en la cocina haciendo la cena. Espagueti, por el olor. La especialidad de Lucas. Hola, papá, dijo Lucas, sin voltear desde la estufa. Pensamos que podrías tener hambre. Muriendo de hambre. Víctor se sentó en la isla, observó a sus hijos moverse por la cocina con práctica facilidad. ¿Cuántas noches habían hecho esto? ¿Cuántas comidas juntos? ¿Te reuniste con ellos? Preguntó Jazmín en voz baja. Lo hice. Y voy a ganar, pero necesito que ambos sean fuertes un poco más. ¿Pueden hacer eso? Lucas se volvió, cuchara de madera en mano. Papá, sé que la biología dice que ese tipo es nuestro padre, pero no lo es. Tú lo eres, y se lo vamos a decir al juez. Yo también, agregó Jazmín. Ya hablamos con algunos reporteros. Les dijimos la verdad. Que Sergio Peralta es un extraño tratando de comprarnos. El corazón de Víctor se hinchó. ¿Hablaron con reporteros? Llamaron, dijo Lucas encogiéndose de hombros. Un tipo del Reforma. Pensamos que la honestidad era la mejor política. Eso es lo que siempre nos enseñaste. Eso es lo que su abuelo me enseñó, dijo Víctor en voz baja. Miró el reloj de Hugo en su muñeca. Solía decir que el carácter de un hombre se construye en cómo maneja los momentos más difíciles. Entonces manejaremos esto, dijo Jazmín con ferocidad. Cenaron juntos, hablaron sobre la escuela,
sobre cosas normales, sobre cualquier cosa excepto la audiencia del viernes. Por una hora, fueron una familia de nuevo. Después de que los gemelos se fueron a la cama, Víctor se sentó en su estudio y leyó el testamento que Daniel había enviado por correo electrónico. Tomás Peralta había sido específico. Mi sobrino Sergio Peralta heredará todo mi patrimonio bajo la condición de que esté legalmente casado y haya provisto para el cuidado de al menos un hijo biológico. Esta condición debe cumplirse dentro de los 6 meses posteriores a mi muerte. El incumplimiento de esta condición resultará en que el patrimonio sea transferido a la Fundación Infantil de Querétaro. 6 meses. Tomás había muerto hacía 4 meses. A Sergio le quedaban 2 meses para probar que tenía hijos o perderlo todo. Por eso la prisa. Por eso los abogados y las amenazas. A Sergio se le estaba acabando el tiempo. Víctor abrió su laptop y empezó a escribir. No un escrito legal, no una defensa, una estrategia. Sergio pensaba que estaba jugando ajedrez. Víctor estaba a punto de demostrarle que estaba jugando damas chinas. Para las 2 de la madrugada, Víctor tenía un plan. Era arriesgado, posiblemente ilegal, definitivamente el tipo de cosa que haría que su padre sacudiera la cabeza. Pero Hugo Villalobos también le había enseñado que a veces la única forma de reconstruir era derribar la estructura completamente y empezar de nuevo. La vida de Sergio Peralta estaba a punto de ser demolida. El viernes llegó como una sentencia. Víctor se vistió con su mejor traje, el gris carbón que había usado para el funeral de su padre. Jazmín y Lucas llevaban expresiones ansiosas a juego en el desayuno. Recuerden, dijo Víctor, digan la verdad. Eso es todo lo que el juez quiere escuchar. El juzgado estaba lleno. Cámaras de noticias afuera, reporteros gritando preguntas. Víctor guió a los gemelos a través de la multitud, Daniel haciendo de barrera. Adentro, la sala del tribunal era más pequeña de lo que Víctor esperaba. La jueza Doris Quiroga presidía. Una mujer de unos 60 años con cabello gris acero y ojos agudos que no perdían detalle. Sergio estaba sentado con Gerardo Linares y Mariana. Sergio llevaba un traje que probablemente costaba más que la camioneta de Víctor. Mariana parecía nerviosa. La audiencia comenzó. Gerardo presentó las pruebas de paternidad, la evidencia de ADN, el reclamo de Sergio a la paternidad biológica. Era condenatorio en su simplicidad. La biología no mentía. Entonces fue el turno de Víctor. Su abogado, Antonio Silva, era un especialista en derecho familiar con 30 años de experiencia. Se puso de pie, ajustó sus lentes y comenzó metódicamente a destrozar el caso de Sergio. Su señoría, aunque el señor Peralta puede ser el padre biológico, no ha demostrado interés en la paternidad real. No ha contactado a estos niños en 15 años. No ha proporcionado apoyo, emocional o financiero. No ha estado presente en ningún hito, logro o dificultad en sus vidas. Antonio presentó las fotos que Daniel había reunido. Sergio apostando, Sergio bebiendo, Sergio en discusiones. Además, el repentino interés del señor Peralta en estos niños corresponde directamente a las condiciones del testamento de su tío. Antonio presentó el testamento de Tomás Peralta como evidencia. Sin la custodia legal de hijos biológicos, el señor Peralta corre el riesgo de perder una herencia de 800 millones de pesos. Esto no se trata de paternidad. Esto se trata de codicia. Gerardo objetó. La jueza Quiroga lo anuló. Su señoría, continuó Antonio, nos gustaría llamar a Jazmín Villalobos al estrado. Víctor vio a su hija, no su hija, su mente gritó de nuevo, no tu sangre, caminar hacia el estrado de los testigos. Se veía pequeña en la silla de madera. Joven, pero cuando habló, su voz era firme. Señorita Villalobos, ¿conoce a Sergio Peralta? Preguntó Antonio. No, señor. Lo conocí por primera vez la semana pasada. ¿Alguna vez te ha contactado antes de eso? Me envió algunos mensajes en Instagram hace unos días, amenazantes. Gerardo objetó. La jueza Quiroga pidió ver los mensajes. Jazmín los sacó en su teléfono, se lo entregó al alguacil. Víctor vio la cara de Sergio ponerse pálida mientras la jueza leía. Señor Peralta, dijo la jueza Quiroga, su voz de hielo.
¿Le dijo a una niña de 15 años que se arrepentiría de elegir al padre equivocado? Fue sacado de contexto. Es una pregunta de sí o no. Sí, pero... Abordaremos esto más tarde. Continúe, señor Silva. Antonio le preguntó a Jazmín sobre su infancia, su relación con Víctor. Ella habló sobre proyectos de renovación, sobre aprender a leer planos, sobre los sábados por la mañana que pasaban en los sitios de trabajo. ¿Quién te enseñó a conducir? Preguntó Antonio. Mi papá. Víctor Villalobos. ¿Quién asistió a tus exposiciones de arte? Mi papá. ¿Quién se sentó contigo cuando tenías miedo de empezar la preparatoria? Mi papá. Jazmín miró directamente a Víctor. Él es el único padre que he conocido. La biología no cambia eso. El abogado de Sergio intentó interrogar, pero Jazmín se mantuvo firme. No quería conocer a Sergio. No quería vivir con él. Quería irse a casa con su papá. El testimonio de Lucas fue similar. Fuerte, claro, devastador para el caso de Sergio. Luego Mariana subió al estrado. Gerardo la interrogó sobre la aventura, el embarazo, sus razones para mantener en secreto la paternidad de los gemelos. Pensé que eran de Víctor, dijo Mariana. Realmente lo creí hasta que Sergio los hizo analizar. ¿Y cuándo supiste la verdad? Me pregunté qué era lo mejor para ellos. Sergio puede proporcionar oportunidades. ¿Como un padre con 2 multas por conducir ebrio? Intervino Antonio cuando llegó su turno. ¿Como un hombre con una adicción al juego que ha perdido 160 millones en 3 meses? ¿Como alguien que amenaza a niños en redes sociales? Objeción. Gritó Gerardo. Sostenida, dijo la jueza Quiroga, pero su expresión sugería que había escuchado suficiente. La audiencia duró 6 horas. Ambos lados presentaron evidencia, argumentos, testigos de carácter. Los colegas de trabajo de Víctor testificaron sobre su carácter. Las exesposas de Sergio testificaron sobre el suyo. No fue bonito. Finalmente, la jueza Quiroga pidió las declaraciones finales. Su señoría, dijo Gerardo, la biología no es arbitraria. La ley reconoce los derechos parentales. Sergio Peralta tiene un reclamo legal sobre estos niños. La biología no es arbitraria, estuvo de acuerdo Antonio. Pero la paternidad es más que genética. Víctor Villalobos ha sido el padre de estos niños durante 15 años. Ha cumplido con cada obligación, cada responsabilidad. Sergio Peralta quiere alterar sus vidas por dinero. El tribunal no debería recompensar eso. La jueza Quiroga revisó sus notas. La sala del tribunal estaba en silencio. Voy a tomar esto bajo consideración, dijo finalmente. Emitiré un fallo dentro de 2 semanas. Mientras tanto, la custodia temporal permanece con el señor Villalobos. Los niños se quedarán en su hogar y escuela actuales. Señor Peralta, tiene prohibido contactar a Jazmín o Lucas directamente. Cualquier comunicación va a través de los abogados. ¿Estamos claros? Sergio parecía listo para explotar, pero Gerardo puso una mano en su brazo. Sí, su señoría, dijo Gerardo. Se levanta la sesión. Afuera del juzgado, los reporteros pululaban. Víctor mantuvo a los gemelos cerca. Dejó que Antonio manejara a la prensa. Estaban a mitad de camino hacia la camioneta cuando Sergio apareció, flanqueado por sus abogados. Esto no ha terminado, siseó Sergio. Tienes razón, dijo Víctor en voz baja. Apenas está empezando. Esa noche, el teléfono de Víctor sonó. Un número desconocido. Contestó. Señor Villalobos, soy Cristina Calleja. Soy amiga de Mariana. ¿Necesitamos hablar de qué? Sobre lo que ella y Sergio realmente están planeando. ¿Podemos vernos mañana por la mañana? Es importante. Víctor dudó. Podría ser una trampa. Podría ser Sergio tratando de reunir evidencia contra él. ¿Por qué debería confiar en ti? Porque soy la que le dijo a Mariana que esto era un error. Porque sé cosas sobre Sergio que necesitas saber. Por favor,
Señor Villalobos, estoy tratando de ayudar. Se reunieron en una cafetería en Interlomas. Cristina Calleja era de la edad de Mariana, rubia, nerviosa. Seguía mirando por encima de su hombro como si esperara que Sergio apareciera. Mariana es mi mejor amiga, dijo Cristina. Lo ha sido desde la universidad. Me llamó cuando Sergio la rastreó. Estaba aterrorizada. No parecía aterrorizada en la corte. Porque Sergio la amenazó. Le dijo que si no lo ayudaba a obtener la custodia, se aseguraría de que ella no obtuviera nada. Ni de la herencia. Ni de ti. Nada. Sigue hablando. Cristina sacó su teléfono, le mostró a Víctor mensajes de texto. Sergio a Mariana. Sigue el juego o te arrepentirás. Esos niños son mi boleto. ¿Me ayudas o te entierro? Mariana pensó que podía controlarlo, dijo Cristina. Pensó que podía usar la situación para obtener dinero para la Universidad de los Gemelos, y luego enviarlo lejos. Pero Sergio no está interesado en compartir. Quiere la custodia completa. Quiere a los niños para él solo. ¿Por qué? El testamento. La cláusula de Tomás Peralta. Si Sergio tiene la custodia legal de hijos biológicos, obtiene la herencia completa. Pero hay más. Si algo le sucede a Sergio, los niños heredan todo como sus herederos legales. La sangre de Víctor se heló. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Sergio tiene una póliza de seguro de vida de 1,200 millones de pesos. Estoy diciendo que le ha dicho a Mariana que no está interesado en ser papá a largo plazo. Estoy diciendo que una vez que tenga la custodia, una vez que la herencia esté segura. Ella se calló. ¿Crees que les haría daño? Creo que los enviaría lejos. A un internado en Europa. A cualquier lugar lo suficientemente lejos para que no interfirieran con su vida. ¿Y si se negaran? La voz de Cristina bajó. El tío de Sergio tuvo un ataque al corazón, Víctor. Repentino. Inesperado. Tomás tenía solo 65 años y estaba sano. La autopsia salió limpia, pero hubo rumores. ¿Qué tipo de rumores? Que Sergio podría haber ayudado a que las cosas sucedieran. Nada probado, nada investigado. Pero Tomás cambió su testamento 2 semanas antes de morir. Agregó todas esas condiciones como si supiera que no se podía confiar en Sergio y quisiera proteger a cualquier nieto desde la tumba. Víctor se recargó en su asiento. Estás diciendo que Sergio asesinó a su tío por la herencia. Estoy diciendo que es posible. Estoy diciendo que necesitas tener cuidado. Sergio es peligroso cuando no obtiene lo que quiere. ¿Por qué me dices esto? Porque Mariana está metida en algo que la supera. Porque esos niños no se merecen esto. ¿Y por qué? Cristina sacó otro documento, porque trabajo en derecho sucesorio. Sé cómo leer testamentos. Y el vacío legal en el testamento de Tomás Peralta. ¿Qué tipo de vacío legal? El testamento dice que Sergio necesita haber provisto para el cuidado de al menos un hijo biológico. No custodia, no tutela, solo prueba de que está manteniendo a un hijo biológico. Cristina se inclinó hacia adelante. Si dejas que Sergio proporcione manutención infantil voluntariamente, cumpliría con las condiciones del testamento. Obtendría el dinero y no tendría base legal para buscar la custodia. Era genial y era arriesgado. Él nunca aceptaría eso. Lo haría si pensara que es su única opción. La jueza va a fallar en su contra, Víctor. Tú lo sabes. Yo lo sé. Sergio probablemente lo sabe. Pero si le ofreces una salida, una forma de obtener la herencia sin la desordenada batalla judicial, podría tomarla. O podría verlo como debilidad y presionar más fuerte. Ese es el riesgo. Cristina se puso de pie. Te he dicho lo que sé. Lo que hagas con ello depende de ti. Pero Víctor, ten cuidado. Sergio Peralta no pierde con gracia. Ella se fue. Víctor se sentó en la cafetería, con la mente a 1000 por hora. Un vacío legal. Una forma de terminar esto sin arrastrar a los gemelos a través de más batallas judiciales. Pero significaba que Sergio obtendría el dinero.
significaba dejarlo ganar de alguna manera. Víctor sacó su teléfono, llamó a Antonio. Necesito entender algo sobre testamentos y condiciones de herencia. Para cuando Víctor llegó a casa, tenía un plan. No era el final que Sergio quería. No era el final que Mariana quería, pero era un final, y a veces eso es todo lo que podías esperar. 2 semanas después, la jueza Quiroga emitió su fallo. Víctor se sentó en la sala del tribunal con Jazmín y Lucas, escuchando mientras la jueza desmantelaba sistemáticamente el caso de Sergio. Aunque el señor Peralta es el padre biológico, no ha demostrado ni la capacidad ni el interés genuino en la crianza de estos niños. Sus motivaciones parecen ser financieras en lugar de paternales. Además, su comportamiento hacia los menores, específicamente los mensajes amenazantes enviados a Jazmín Villalobos, demuestra falta de juicio y un patrón preocupante. La cara de Sergio estaba roja, sus puños cerrados. La custodia permanece con Víctor Villalobos. Al señor Peralta se le otorgan derechos de visita supervisada de 2 horas por mes, que se programarán a través de los servicios de la corte familiar. También se le ordena pagar manutención infantil de 100,000 pesos por mes por niño hasta que cumplan 18 años o se gradúen de la universidad, lo que ocurra más tarde. Eso es. Explotó Sergio. Son mis hijos. Tengo derechos. Señor Peralta, se controlará en mi sala o lo declararé en desacato. La voz de la jueza Quiroga podría haber congelado el infierno. Sus derechos como padre biológico son reconocidos. Sus responsabilidades también son reconocidas. Pagará la manutención. Se comportará apropiadamente durante las visitas o se encontrará en violación de una orden judicial. ¿Fui clara? Sergio parecía listo para discutir, pero Gerardo puso una mano en su hombro, susurró algo. Sí, su señoría, dijo Sergio entre dientes. En cuanto a los procedimientos de divorcio entre el señor y la señora Villalobos, dado el fraude involucrado en la paternidad de los niños, la señora Villalobos no tiene derecho a activos matrimoniales más allá de lo acordado en su acuerdo prenupcial. El señor Villalobos ha acordado no presentar cargos penales por fraude en el acta de nacimiento a cambio de una ruptura limpia. Este tribunal considera que ese arreglo es justo. Mariana cerró los ojos. No obtendría nada. Exactamente lo que Víctor había prometido. Se levanta la sesión. Afuera, Antonio estrechó la mano de Víctor. Eso salió mejor de lo que esperaba. Sergio obtuvo lo que necesitaba, dijo Víctor. Está manteniendo a hijos biológicos. Las condiciones del testamento se cumplen. ¿Cómo sabías que lo aceptaría? Porque le di una opción. Pelearme y perderlo todo, o tomar la victoria e irse con 800 millones. Inteligente. Pero Víctor sabía que no había terminado. Sergio tenía el dinero, pero había perdido el control que quería. Hombres como Sergio no olvidaban ese tipo de pérdida. 3 días después, las sospechas de Víctor se confirmaron. Daniel llamó con noticias. Sergio Peralta solicitó protección por bancarrota. ¿Qué? Acaba de heredar. Y lo perdió. Todo. Deudas de juego, malas inversiones y algunas personas muy enojadas en Querétaro que quieren su dinero de vuelta. La herencia está siendo embargada para pagar a los acreedores. Víctor casi se rió. ¿Cuánto queda después de la bancarrota? Tal vez 20 millones, tal vez. Y eso si tiene suerte. Sergio había obtenido exactamente lo que quería, la herencia, y lo había destruido. El universo tenía sentido de la ironía. ¿Hay más?, continuó Daniel. Mariana presentó una demanda contra Sergio. Afirma que la coaccionó para la batalla por la custodia. Está tratando de distanciarse. ¿Funcionará? Dudoso, pero mantendrá a los abogados empleados durante años. Víctor colgó, miró su calendario. El sábado, les había prometido a los gemelos que trabajarían en el viejo granero en su sitio de proyecto actual. Enseñarles sobre construcción de postes y vigas. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Sergio. ¿Crees que ganaste? No lo hiciste. Esto no ha terminado. Víctor lo borró. Bloqueó el número.
Sergio podía amenazar todo lo que quisiera desde la oficina de su abogado de bancarrota. Los gemelos estaban esperando cuando Víctor llegó a casa. Lucas tenía su cinturón de herramientas puesto. Jazmín tenía su cámara. Había estado documentando proyectos de renovación para su portafolio de arte. ¿Listos?, preguntó Víctor. Siempre, dijo Lucas. Condujeron hasta el sitio, un granero del siglo XVIII en Valle de Bravo que estaba siendo convertido en un centro comunitario. La estructura era sólida pero necesitaba trabajo. Perfecto para enseñar. Víctor les mostró cómo leer las marcas originales del constructor, cómo entender la carpintería. Jazmín tomó fotos. Lucas hizo preguntas sobre la distribución de carga. Papá, dijo Jazmín durante el descanso para el almuerzo. ¿Estás bien con todo? Lo estaré. Sabemos que no eres nuestro padre biológico, agregó Lucas en voz baja. Las pruebas de ADN lo demostraron. Pero sigues siendo nuestro papá. Eso no cambia. Víctor miró a sus hijos, porque eso es lo que eran, al diablo con el ADN, y sintió que algo se asentaba en su pecho. Tienen razón, dijo. No cambia. Son míos. Siempre serán míos. Aunque mamá, su madre, cometió errores. Grandes. Pero ustedes dos, ustedes no son errores. Son lo mejor que me ha pasado. Trabajaron hasta el atardecer, luego condujeron a casa escuchando el terrible gusto musical de Lucas. Normal, ordinario, perfecto. En casa, Víctor encontró un sobre en su puerta. Sin remitente. Adentro, una memoria USB y una nota. Deberías ver esto. CC, Cristina. Víctor conectó la memoria a su laptop. Archivos de vídeo. Imágenes de seguridad de un estacionamiento en Querétaro. Tomás Peralta subiendo a su auto, tropezando, agarrándose el pecho, cayendo. Y en la esquina del encuadre, parcialmente oscurecido, un hombre mirando, esperando. La marca de tiempo mostraba 2 semanas antes de la muerte de Tomás. El hombre en las sombras se giró ligeramente, la cara captada por la cámara. Sergio Peralta. Las manos de Víctor temblaban mientras veía a Tomás colapsar. Vio a Sergio no hacer ningún movimiento para ayudar. Lo vio alejarse. No asesinato. No técnicamente, pero dejar morir a un hombre cuando podía salvarlo. Eso era otra cosa. Había más en la memoria. Registros financieros que mostraban que Sergio había estado envenenando lentamente la medicación de Tomás. Pequeñas dosis de bloqueadores beta que causarían estrés cardíaco. Nada inmediatamente fatal. Nada rastreable después del hecho. Excepto que Cristina lo había rastreado. Víctor cerró la laptop. Podía ir a la policía, hacer arrestar a Sergio por asesinato, o... Lo pensó durante 3 días. Pensó en la justicia y la venganza y en lo que su padre hubiera querido. Hugo Villalobos le había enseñado que a veces la mejor venganza era dejar que alguien se destruyera a sí mismo. Sergio estaba en bancarrota, desesperado, enfrentando acreedores a los que no les importaba la biología o la sangre. Había obtenido su herencia y la había perdido. Había querido a la familia de Víctor y destruido la suya en el proceso. Eso parecía castigo suficiente. Víctor copió los archivos a un servidor seguro, los encriptó. Seguro en caso de que Sergio alguna vez regresara. Luego puso la memoria en su caja fuerte. 3 meses después, Mariana llamó. Víctor, necesito preguntarte algo. ¿Qué? Sergio se fue. Se fue de la ciudad. Dejó sus deudas. Nadie sabe dónde está. ¿Y me estás llamando por qué? Porque quería que supieras que lamento todo. Fui codiciosa y estúpida y lastimé a personas que no se lo merecían. Sí, lo hiciste. Los gemelos no quieren hablarme. He tratado de contactarlos, pero están enojados. Mariana, dales tiempo. Tal vez te perdonen. Tal vez no. Pero esa es su elección ahora. Ella se quedó callada por un momento. ¿Están bien? Son perfectos. Creciendo fuertes, inteligentes y amables.
Todo lo que deberías haber querido para ellos. Yo no quería eso. Simplemente lo abordé de la manera incorrecta. Lo abordaste de la manera criminal. Hay una diferencia. Mariana colgó. Víctor nunca volvió a saber de ella. 6 meses después de la audiencia de custodia, Víctor estaba en el viejo taller de su padre. Lo había heredado cuando Hugo murió. No había podido enfrentar limpiarlo hasta ahora. Los gemelos estaban con él clasificando herramientas y recuerdos. El abuelo tenía muchas cosas, dijo Lucas, sosteniendo un nivel antiguo. Nunca tiraba nada. Decía, nunca sabes cuándo necesitarás algo. Jazmín encontró una caja de fotografías. Fotos de Hugo y Víctor trabajando en proyectos. Víctor de niño aprendiendo a usar un martillo. Tú enseñándole a leer planos. Te pareces a él, dijo Jazmín. La gente siempre decía eso. Quiero decir, en la forma en que trabajas, la forma en que nos enseñas cosas, como él te enseñó a ti. Víctor miró la foto, la mano de su padre en su hombro. Ambos sonriendo a la cámara cubiertos de aserrín y orgullo. Eso es lo que importa, dijo Víctor en voz baja. No la sangre. El tiempo, las lecciones, el amor. Eso es lo que hace a alguien un padre o una hija, agregó Jazmín. O un hijo. Puede que no compartamos tu ADN, papá, pero somos tuyos en todas las formas que cuentan, Lucas asintió. Sergio no tiene nada. Ni hijos, ni dinero, ni vida. Tuvo la oportunidad de conocernos y la arruinó. Su pérdida. Terminaron de ordenar el taller mientras el sol se ponía. En el camino a casa, Jazmín preguntó. Papá, ¿qué pasó con Sergio? Escuché que desapareció. Escuché eso también. ¿Te importa? Víctor pensó en los archivos de vídeo en su caja fuerte, Sergio viendo morir a su tío. Sobre las amenazas, las mentiras y la codicia. No, dijo honestamente. No me importa. Bien. A nosotros tampoco. Esa noche, después de que los gemelos se fueron a la cama, Víctor se sentó en su estudio y sacó los archivos del caso. Todo estaba resuelto, la batalla por la custodia ganada, el divorcio finalizado, Mariana se había mudado a California, comenzando de nuevo con nada. Sergio Peralta se había desvanecido en la bancarrota y la desgracia, su herencia desaparecida, sus acreedores cazándolo. Y Víctor tenía a sus hijos, su hogar, su vida. Miró el reloj de Hugo en su muñeca. 10:47 de la noche. Tarde. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Sé lo que hiciste. Lo que encontraste. Deberíamos hablar. SP. Sergio todavía estaba ahí fuera. Todavía peligroso. Víctor borró el mensaje, bloqueó el número. Si Sergio quería hablar, podía hacerlo a través de abogados. Si quería amenazar, Víctor tenía suficiente evidencia para enterrarlo. Pero sobre todo, Víctor solo quería seguir adelante. Cerró su laptop, apagó las luces, subió las escaleras, revisó a Jazmín, dormida con su cuaderno de bocetos, revisó a Lucas, roncando suavemente, libro de jugadas de fútbol americano en su pecho. Sus hijos, su familia, todo lo demás era solo ruido. Un año después, Víctor estaba en la inauguración de su último proyecto, un palacio de justicia histórico convertido en un centro de artes comunitario. El edificio había sido condenado cuando tomó el trabajo, considerado irrecuperable. Pero Víctor no creía en lo irrecuperable, solo en lo no examinado. Había pasado 18 meses encontrando los buenos huesos bajo la decadencia, reforzando lo que se podía salvar, reconstruyendo lo que no. Ahora el edificio se erguía orgulloso, cada detalle original preservado, cada necesidad moderna integrada a la perfección. El trabajo artístico de Jazmín colgaba en la galería principal, fotografías del proceso de restauración, tomas de antes y después que contaban la historia del edificio. Lucas había ayudado con el trabajo físico, aprendiendo carpintería y albañilería junto con el equipo. Señor Villalobos. Una mujer se acercó, reportera, con su libreta y grabadora. ¿Puedo preguntarle sobre el proyecto? Por supuesto. Este edificio fue declarado pérdida total.
Múltiples firmas dijeron que debería ser demolido. ¿Por qué pensó que podía salvarlo? Víctor miró el techo altísimo. Las vigas de madera originales que había restaurado minuciosamente. Porque algo es solo una pérdida si te rindes con ello. Este edificio tenía buenos huesos. Solo necesitaba a alguien dispuesto a cavar lo suficientemente profundo para encontrarlos. Esa es una buena metáfora. No es una metáfora. Es un hecho. La reportera garabateó notas. Entiendo que tuvo algunos desafíos personales durante este proyecto. La batalla por la custodia con Sergio Peralta. Víctor se tensó. Eso está resuelto. Sí, pero debe haber sido difícil trabajar en este proyecto mientras luchaba por sus hijos. ¿Lo fue? Pero eso es lo que haces cuando algo importa. Te presentas. Haces el trabajo. No te rindes. ¿Y Sergio Peralta? ¿Algún comentario sobre su situación actual? No pienso en Sergio Peralta. Tengo mejores cosas en que concentrarme. La reportera se fue. Víctor encontró a los gemelos en la galería de fotografía parados frente a la pieza más grande de jazmín. Un tríptico que mostraba el Palacio de Justicia en decadencia, a mitad de la restauración y finalmente completo. Salieron bien, dijo Lucas. Gracias a ti modelando para las tomas intermedias, bromeó Jazmín. Esa toma de acción tuya cargando la viga realmente vendió la historia. Feliz de ayudar. Víctor puso un brazo alrededor de cada uno de ellos. 16 años ahora, casi adultos. Jazmín estaba solicitando ingreso a programas de arquitectura. Lucas estaba siendo reclutado para fútbol americano universitario. Sus hijos, su legado, no en sangre, sino en todo lo que importaba más. Papá, dijo Jazmín, hay alguien aquí que quiere conocerte. Un hombre mayor se acercó, apoyándose en un bastón. Parecía familiar, pero Víctor no podía ubicarlo. Señor Villalobos, soy Hugo Valdés. Fui amigo de su padre, Hugo Villalobos. Servimos en la Marina juntos. Lo recuerdo. Papá hablaba de usted. Estuvo en el funeral. Estuve. Y quería agradecerle por este proyecto. Él estaría orgulloso. Gracias. También quería decirle algo. Hugo Valdés miró a los gemelos. Su padre lo sabía. ¿Sabía qué? Sobre los gemelos. Sobre su paternidad. Había visto a Sergio Peralta visitando a Mariana años atrás. Tenía sospechas. El mundo de Víctor se inclinó. Nunca dijo nada. Me dijo una vez, cerca del final, que no importaba. Que tú criarías a esos niños, los amarías, serías su padre. Dijo que la sangre era importante, pero ser padre se trataba de presentarse todos los días, tomar la decisión de amarlos, incluso cuando era difícil. Las lágrimas picaron en los ojos de Víctor. ¿Dijo eso? ¿Lo hizo? Y dijo que eras el mejor padre que había visto porque lo elegiste. Cada día, elegiste ser su papá. Eso te hizo más padre de lo que la biología jamás podría. Hugo Valdés estrechó la mano de Víctor, asintió a los gemelos y se alejó. Víctor se quedó en la galería, rodeado de fotografías de destrucción y renacimiento, y entendió lo que su padre había sabido todo el tiempo. La paternidad no se heredaba. Se construía día a día, elección por elección, momento a momento. Él construyó una familia de la misma manera que construía edificios. Con cuidadosa atención a los cimientos, con paciencia para el proceso, con la negativa a aceptar que cualquier cosa que valiera la pena salvar estuviera verdaderamente perdida. Papá. La voz de Jazmín lo trajo de vuelta. ¿Estás bien? Sí, princesa. Estoy perfecto. ¿Quieres salir de aquí, Lucas? Y pensé que podríamos ir a cenar, celebrar. Absolutamente. Salieron de la galería, de la recepción de apertura, de los reporteros y las multitudes. Condujeron al restaurante donde habían celebrado cada hito importante desde que los gemelos eran pequeños. Pidieron las mismas comidas que siempre pedían. Hablaron y rieron y discutieron sobre música y política y si la piña pertenecía a la pizza. Normal, ordinario, perfecto.
El teléfono de Víctor vibró. Otro número bloqueado. No lo revisó. Lo que sea que quisiera Sergio Peralta, venganza, redención, más amenazas, ya no importaba. Víctor había ganado. No en la corte. No a través de la venganza. Había ganado presentándose, eligiendo ser un padre cuando hubiera sido más fácil alejarse. Amando a sus hijos cuando la verdad podría haber destruido todo. Esa era la victoria que Sergio nunca entendería. Y eso la hacía más dulce que cualquier venganza que Víctor pudiera haber planeado. Más tarde esa noche, solo en su estudio, Víctor finalmente revisó el mensaje. Lamento todo. Eres mejor hombre de lo que yo jamás seré. Cuida de ellos. SP. Víctor lo leyó 2 veces, luego lo borró. Sacó la memoria USB que Cristina le había dado, la que tenía evidencia de los crímenes de Sergio. La había guardado como seguro, como protección. Ahora, solo se sentía como un peso que no necesitaba cargar. Víctor destruyó la memoria, borró los archivos de respaldo de su servidor, dejó que la evidencia desapareciera. No porque Sergio mereciera misericordia, sino porque aferrarse a ella significaba aferrarse al pasado. Y Víctor estaba construyendo un futuro. Cerró su laptop, apagó las luces y subió a dormir. Mañana comenzaría a planear el siguiente proyecto, una renovación del viejo teatro en el centro. Jazmín quería documentarlo para su portafolio. Lucas quería aprender sobre ingeniería estructural. Trabajarían juntos, los 3, construyendo algo hermoso de algo roto, como siempre lo habían hecho, como siempre lo harían. Porque eso es lo que hacía la familia. Lo que los padres verdaderos enseñaban a sus hijos. No cómo ganar, sino cómo reconstruir. Cómo encontrar fuerza en la ruptura. Cómo elegir el amor sobre la biología, la presencia sobre las promesas, la acción sobre las palabras. Víctor Villalobos había aprendido esa lección de su padre. Ahora la estaba pasando a sus hijos. Y ese legado, esa elección hecha cada día durante 16 años, valía más de lo que cualquier prueba de ADN pudiera probar o refutar. Lo era todo. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor suscríbete a este canal.